Bienvenida a nuestra comunidad de Torah, a activar nuestra luz interior, nuestra conciencia, mediante la energía cósmica del estudio de la sabiduría superior. Este día estaremos decodificando, descifrando, buscando tesoros escondidos, como siempre, dentro de las historias o narrativas de la Biblia, procurando, como lo hacemos siempre, traspasar, aunque sea ligeramente, aunque sea un poquito, la cortina de las historias o de las narrativas o el velo de lo literalmente escrito, para así buscar siempre la manera de conectar nuestra neshama o nuestra alma con el alma, es decir, la energía de la Torah, y no solamente desarrollar el estudio desde la perspectiva de nuestra realidad física con lo físico de el estudio de la Torah. Así que esa es la intención, así nos ayude el Eterno, que podamos, aunque sea en pequeño, traspasar la narrativa o el velo de lo literalmente escrito. Pues todos los estudiantes de Torah, y principalmente cuando estudiamos el Zohar, la Cábala, nuestra intención, nuestra meta, nuestro deseo, nuestro anhelo es conectar nuestra alma con el alma o con la energía de la Torah. Así que en este día 16 de enero del año 2026 y día 28 ya del mes décimo, el mes de Tevet, del año 5786 de la creación del mundo, Shabbat Shalom para toda nuestra comunidad y para todos nuestros amigos. Shabbat Shalom y bienvenidos a estudiar Torah, hoy Parashá Vaera, nuestra Parashá número 14. Bueno, el contexto de Vaera, nuestra parashá de la semana, es que Moshe y Aarón hablaron ya en nombre del Elohé Aiburim, hablaron en nombre del Elohim de los hebreos a Paró, el rey de Egipto, para que suelte, para que libere de la esclavitud a los hijos de Israel. Sin embargo, como conocemos la historia, Paró, el faraón, rehusó liberar al pueblo. No los escuchó, no atendió el mensaje divino. Rehusó liberar a Israel y en lugar de eso, lo que hizo el faraón fue que acrecentó la angustia a nuestros ancestros, cargándolos aún con trabajos, incluso todavía más pesados. Y es aquí donde comenzamos nuestra enseñanza propiamente. Esto hizo que Moshe Rabenu se sintiera frustrado. Sí, ha ido a Paró, ya transmitió el mensaje de Akadosh Baruj Hu, y las palabras que hablaron al faraón cayeron en saco roto. No fueron escuchadas, no fueron atendidas.
Y esto hizo que Moshe se sintiera frustrado, fracasado o decepcionado, pues, digámoslo de esta manera, a Moshe no le salieron las cosas como él las hubiera querido. No le salió nada como él lo hubiera esperado. Y por eso es que se siente frustrado, decepcionado, al punto que al final de nuestra parashá número 13 de la semana anterior, la parashá de la semana pasada básicamente casi se cerró diciéndonos: entonces Moshe se volvió al Eterno y le dijo a Hashem: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Paró para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. La lección que tenemos en esto, y hay que grabárnosla muy bien, oiga, en nuestra misión y en nuestro privilegio de accionar en los tres pilares de la fe hebrea, a veces a nosotros suele sucedernos, suele pasarnos las mismas de Moshe Rabbeinu. Las mismas. Estamos tratando o intentando de hacer lo que el Eterno nos ha mandado, lo que Él nos ha ordenado, lo que Él nos ha dicho que hagamos. Y en la medida de nuestras posibilidades, estamos haciéndolo. Pero en nuestra vida personal, a veces las cosas no nos están saliendo como nosotros las quisiéramos. Enfrentamos oposición o negatividad externas. Enfrentamos resistencia y a veces no progresamos en nuestros proyectos, a pesar que estamos tratando de hacer lo que el Creador del mundo nos ha ordenado que hagamos. Pero al no salirnos las cosas como nosotros las quisiéramos o las habíamos ideado, bueno, es ahí donde viene nuestra frustración, nuestra decepción o nuestro desánimo. Sin embargo, y oiga, esta es una de las lecciones principales que tenemos en Vaera, nuestra parashá de la semana. Acá aprendemos que las cosas no siempre nos saldrán como nosotros las tenemos imaginadas, proyectadas o deseadas. Y es algo que hay que grabarnos muy bien. De Vaera, nuestra parashá de la semana, aprendemos que las cosas no siempre nos saldrán como nosotros queremos, como nosotros quisiéramos, como nosotros nos las hemos proyectado o como nosotros las deseamos. Y oiga esto, el Eterno siempre tiene una idea mejor que la nuestra y hará que las cosas nos salgan
1,000,000 de veces mejor de lo que nosotros las hubiéramos esperado. Y es al final cuando uno dice, ahora entiendo por qué el Eterno no me concedió, no quiso, no atendió mi ruego en esta dirección, en esta área o en este caso específico. Y es porque el Eterno siempre tiene una idea mejor que la nuestra. Y reitero, y hará que las cosas nos salgan 1,000,000 de veces mejor de lo que nosotros las hubiéramos esperado. Esto es lo que está implícito en nuestra parashá de la semana. Y esto es básicamente el meollo del arranque o del comienzo de Vaera. Pues cuando abrimos el capítulo 6, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Oiga, dice, el Eterno respondió a Moshe, ahora verás lo que yo haré a Paró, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Hashem a Moshe y le dijo, y yo soy Hashem. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas en mi nombre, Yud-He, Vav-He, no me di a conocer a ellos. Salgámonos un poquito de la narrativa, o extraigamos el espíritu de ella. Oiga, de acuerdo a lo que hemos leído, podemos entender que Hashem manifiesta siempre un código o manifiesta un nombre o una energía superior a la que nosotros hubiéramos esperado o imaginado. Es que sí, cuando tenemos una situación delante, un problema, una adversidad, una petición específica, nosotros ya tenemos cuadriculada, como quisiéramos la respuesta del Eterno. Específicamente, cómo queremos las cosas. Pero acabo de decir que Hashem siempre tiene una idea mejor que la nuestra. Y que él hará que las cosas nos salgan 1,000,000 de veces mejor de lo que nosotros las hubiéramos deseado. Y es ahí donde, reitero, Hashem lo que hace es que manifiesta un código, un nombre o una energía superior a la que nosotros hubiéramos querido, imaginado o esperado. Y cuando así ocurre, ya al final, oiga, nosotros agradecemos al cielo que no haya sido como nosotros queríamos las cosas al principio. Definitivamente. Después estamos tan maravillados, agradecidos con el Creador del mundo, que las cosas no nos hayan salido como las queríamos nosotros al principio. Porque Hashem manifiesta y manifestará siempre una energía superior a la que nosotros queríamos que Él manifestara.
Ahora, yéndonos un poquito a la parte literal, oiga, con respecto a que el Eterno apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, y no como Yud-Hei, Vav-Hei, y que a Moshe sí se le va a revelar con esta energía superior. Esto está ampliamente explicado en mi video en YouTube, Vaera, primera sesión, año 2025, año 5785. Ahí en ese video tengo tan explicado el por qué a Abraham, Isaac y a Jacob, Hashem se manifestó a ellos como el Shaddai y no como Yud-He, Vav-He, y que a Moshe Rabenu sí se le va a manifestar con esta energía superior. Así que quiere ver por qué esa diferencia, ahí está mi video. Hoy por hoy, como en cada ciclo anual de Torah, pues la intención es ir expandiéndonos aún más y más. Por lo tanto, hoy obviaremos esa parte. Sigamos entonces. Entonces nosotros, al igual que Moshe Rabenu, al final siempre terminamos agradeciendo que el Creador no haya accionado como nosotros lo hubiéramos querido. Por ejemplo, al comienzo de la parashá vimos cómo se cerró la anterior, Shemot, la número 13. Moshe habló con Aarón a Paró y este no los escuchó. Y trajo a Moshe frustración. Ahora, si el creador del mundo hubiera actuado como Moshe Rabenu lo hubiera querido y Paró los hubiera atendido, escuchado y liberado al pueblo, ¿no tendríamos entonces las enseñanzas sobre las 10 plagas? ¿No tendríamos las enseñanzas sobre los 10 golpes, las 10 enfermedades o las 10 energías negativas? Las 10 plagas. De la Cábala nosotros aprendemos la importancia, la grandeza y la energía que se activa cada vez que se lee acerca de las 10 plagas. La Cábala nos enseña que en nuestros servicios comunitarios, en nuestros servicios congregacionales, al momento en que nuestros Olim están leyendo las respectivas Aliyot de la Parashá Vaera, en este caso, la Cábala nos enseña que nuestros Olim activan sobre todos los presentes, activan el mundo espiritual para todos los presentes, un antídoto espiritual que nos protege de muchas enfermedades. En otras palabras, cuando el Ole, el lector de la Aliyá específica, está haciendo la lectura pública, en ese momento los mundos de arriba
En este caso, sobre Baera, el mundo espiritual activa una energía de protección sobre todos los presentes. Energía que nos protege de desastres, de tragedias, de virus o de diferentes plagas. Y solo por mencionar a tres plagas de ellas. Cuando el Ole lee sobre la cuarta plaga, la Cábala nos enseña que en ese momento, sobre todos los presentes, una energía de protección viene a todos. Una energía de protección de las enfermedades como la gripe aviar y la enfermedad de las vacas locas y de todo tipo de enfermedades que se originan en el reino animal. Es la energía que se libera cuando el Ole lee acerca de la cuarta plaga. Igual, cuando el Ole lee sobre la plaga de las úlceras, en ese momento la Cábala nos enseña que los mundos superiores activan sobre todos los presentes, sobre todos los oyentes, una energía protectora contra todo tipo de enfermedades. Oiga lo que nos dicen los sabios del sol acerca de la plaga de las úlceras, que es la sexta plaga. La sexta plaga representa todas las enfermedades que afectan a todas las partes del cuerpo. Al leer sobre esta plaga, recibimos protección de dichas dolencias. ¿Se da cuenta por qué? Qué bueno que Hashem no hizo como Moshe hubiera querido. El Eterno siempre tiene una idea mejor a la nuestra. La sexta plaga representa todas las enfermedades que afectan a todas las partes del cuerpo. Al leer sobre esta plaga, cuando el Ole está leyendo en el servicio público, recibimos protección de dichas dolencias. Asimismo, cuando en la lectura pública de Baera, la parashá de la semana, el Ole lee sobre la plaga del granizo mezclado con fuego, los sabios de la Cábala nos dicen: la séptima plaga está relacionada con el medio ambiente y la atmósfera. Al tener la conciencia de lo que nos da esta lectura, adquirimos protección de las enfermedades que se transmiten por el aire. La séptima plaga está relacionada con el medio ambiente y la atmósfera. Al tener la conciencia de lo que nos da esta lectura, adquirimos protección de las enfermedades que se transmiten por el aire. ¿Ve usted entonces por qué decimos que las formas de accionar del Eterno siempre son mejores a como nosotros las quisiéramos? Dije hace un momento, sí, cuando nosotros estamos en una situación de adversidad,
una situación negativa, un problema determinado. Hacemos plegaria al Eterno, pedimos ayuda al cielo y nosotros ciertamente nos proyectamos como quisiéramos la respuesta divina. Pero qué bueno que el Eterno no siempre nos responde como nosotros deseamos. Él tiene una idea mejor siempre. Y lo estamos viendo en esto de las plagas. Si Hashem hubiera hecho que Paró escuchara el mensaje que llevó Aarón y Moshe al rey de Egipto, y Paró hubiera dicho, vuestro Elohim dice que yo libere a sus hijos, a su pueblo. Está bien, yo los libero. Si eso hubiera ocurrido así, en caso hipotético, por supuesto, no tendríamos que año tras año, generación tras generación, los presentes en la lectura pública, en este caso de Baera, no seríamos potenciados con la energía espiritual que es activada en cada una de las aliyot. Y que valga la aclaración, de lo que se priva quien no escucha la lectura pública, en este caso de Baera, la parashá de la semana. De lo que se priva la persona que no asiste a su comunidad de Torah, a su sinagoga, a su kehilá, a su casa de estudios, y no escucha la lectura pública, en este caso de Baera, la parashá de la semana. Y lo reitero, de lo que se priva esa persona. Sigamos. En el versículo 4, Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 4, dice, también establecí mi pacto con ellos, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. De nuevo, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. El Zohar HaKadosh nos decodifica de una forma muy especial este versículo 4. Y el Zohar HaKadosh nos dice que a causa del pacto de la circuncisión, HaKadosh Baruj Hu también hizo un pacto con nuestros ancestros. Hashem dio la mitzvah a Abraham de la circuncisión, el pacto de la circuncisión. La aceptó, se circuncidó. Isaac y Jacob aceptaron igual la mitzvah, el pacto, y se circuncidaron. Así que a causa de la circuncisión, el Eterno estableció o decretó darles, más bien dicho, el país entero de Canaán. Oiga, se lo parafraseo. Hashem básicamente dice, patriarcas, por cuanto ustedes han cumplido el pacto de la circuncisión, yo también hago un pacto con ustedes. A causa del pacto de la circuncisión que ustedes han obedecido, yo también hago un pacto con ustedes.
Le doy el país de Canaán como ekeb, como premio, como recompensa, como galardón. Así que el Zohar dice, y también he establecido mi pacto con ellos de darles el país de Canaán. Y sigue aclarando el Zohar, esto como una retribución por el pacto de la circuncisión. Oiga, de esto aprendemos que por la obediencia al pacto de la circuncisión, el premio es un país entero. Todo hijo de Israel, todo Bené Israel, Bené Abraham, Bené Isaac, Bené Jacob, que toma sobre sí la mitzvah de la Brit Milá, que entra en la obediencia del pacto a la circuncisión, el premio es un país entero. ¿Y cuál es ese país entero? El país del mundo venidero, el Olam Abba. Ahora, si la retribución, si el premio, si la recompensa por la circuncisión es un país entero, Palmidai y Javerai, ¿qué más no puede darte el Eterno a ti por haber aceptado sobre tu carne el brit de la circuncisión? Si un país entero ha prometido, ¿cómo no te va a dar? Sigamos. En este ciclo igual nos vamos a saltar las 4 expresiones de redención, que como sabemos están relacionadas con las 4 copas de Pesaj, y que al mismo tiempo están relacionadas con las 4 letras del nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud-He, Vav-He, las 4 letras del tetragramatón. Hoy vamos a saltarnos esa parte. Ya lo hemos ampliado y ahí está en nuestros videos todas las explicaciones. Sigamos. La enseñanza siguiente tiene que ver que cuando tú estás empeñado en cumplir tu propia misión espiritual, no hay lugar y no tienes tiempo de sentirte superior o inferior a nadie. No hay lugar para ese tipo de obras propias del ego. Tú estás enfocado en cumplir tu misión espiritual y estás completamente comprometido con ello. Así que lo que tu vecino, lo que el de al lado está haciendo en el cumplimiento también de su propia misión, ni te sientes superior ni inferior a él o a ella en este caso. Porque tú estás centrado en tu propia misión espiritual. ¿Por qué digo esto? Por lo general, en lo que es la parte del ego, nuestra parte propiamente egocéntrica, siempre andamos buscando el primer lugar, sobresalir por encima de los demás, que los reflectores estén sobre nosotros. Eso es parte del ego. Buscar siempre la atención de los demás, el visto bueno de los demás, que vean lo que estamos haciendo.
Eso es parte del ego. Y Moshe y Aarón nos van a dar a nosotros una cátedra muy especial. En el capítulo 6 y versículo 10 dice: y habló el Eterno a Moshe. ¿A quién habló el Eterno? Dice a Moshe. En el versículo 26 dice: este es aquel Aarón y aquel Moshe, a los cuales el Eterno dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Misraim por sus ejércitos. ¿Lo vemos? Vamos de regreso. En el capítulo 6 y versículo 10 dice: y habló el Eterno a Moshe. En el versículo 26 dice: este es aquel Aarón y aquel Moshe, a los cuales el Eterno dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Misraim por sus ejércitos. ¿Qué es lo que vemos en esto? En el versículo 10, Moshe es mencionado primeramente. Su nombre aparece en primer lugar. Pero en el versículo 26, la cosa cambia un poco. Ahora el que aparece en primer lugar es Aarón. Estos dos gigantes espirituales nos van a dar a nosotros, o nos están dando a nosotros, una gran lección. Cada uno cumplamos nuestra propia misión espiritual, sin andar sintiéndonos que otros están espiritualmente por encima de nosotros, arriba de nosotros, más elevado que nosotros. Y tampoco hay que sentirnos inferiores. Imagínense, en el caso de el ego, hoy en día, como cada quien busca ser el primero, en el versículo de dice: y el Eterno habló a Moshe. Si Aarón hubiera sido un niño espiritual, hubiera dicho: todo Moshe, solo Moshe. Y yo, si yo me estoy fajando también, si yo estoy con todo también, pero ve, Moshe siempre. Pero no. En el versículo 26, el primero que aparece es Aarón y después Moshe Rabbeinu. Y la grandeza de Moshe es tal que él no pone cuidado quién va primero. Por eso es que los sabios de la Torá, los sabios de la Cábala, nos dan una lección sobre esto. Nos dicen: Moshe y Aarón eran iguales en su servicio a Hashem. Y nos hacen ver que aparte de los versículos que hemos leído, hay otros más, donde a veces aparece primero Moshe y después Aarón. Hay otros versículos más, donde primero aparece Aarón y después aparece Moshe. De esto aprendemos, nos dicen los sabios, que los dos hermanos eran siervos iguales de la luz. Nunca sintieron entre ellos los celos
ni las tensiones de un ego inflado. Cada uno de ellos estaba ocupado haciendo lo mejor para la luz. Cada uno de ellos estaba ocupado haciendo lo mejor para la luz. Y nos dan la lección, el shiur, oigan, en nuestra propia vida también debemos adoptar esta actitud. En lugar de mirar a lo que hacen los demás, debemos concentrar nuestras energías en determinar los objetivos que la luz quiere que cada uno de nosotros, de forma única y personal, alcancemos en nuestra vida. Así que una gran lección la que nos dan Aarón y Moshe, Moshe y Aarón, dos gigantes espirituales. Y por eso decimos que en el desempeño de nuestra propia misión espiritual, pues no hay que darle lugar al ego, ni sentirnos superiores ni inferiores a nadie, sino cada quien cumpliendo nuestra propia misión, haciendo lo mejor en aras de santificar el nombre del Creador del mundo. Y si otros van en primer lugar, amén. Nosotros ocupémonos en nuestra propia misión espiritual. Quiero que cerremos esta sesión en el capítulo 7, leyendo nada más de corrido los versículos del 1 al 7. Y acá cerraremos, solo leyendo de corrido nada más, para dejar contexto para las siguientes sesiones de Torah. Dice, el Eterno dijo a Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para Paró, y tu hermano Aarón será tu Naví, tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Paró, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Paró y multiplicaré en la tierra de Misraim mis señales y mis maravillas. Y Paró no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Misraim y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Misraim, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno, cuando extienda mi mano sobre Misraim y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moshe y Aarón como el Eterno les mandó, así lo hicieron. Era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 años cuando hablaron a Faraón, el rey de Egipto. Y acá nos quedamos con nuestra sesión introductoria, Vaera, nuestra parashá de la semana. Así que hagamos kiddush, que disfrutemos del primer banquete en honor de la Malká, la reina Shabbat. Mañana, horas luz, Bezrat Hashem, 7 de la mañana, las puertas de nuestra Keilah están abiertas para comenzar los rezos y la lectura pública de la parashá y de la haftara de la semana. La siguiente sesión o clase de Torah de Vaera será Bezrat Hashem alrededor de las 11 de la mañana, hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haverai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.